terceras jornadas de patrimonio histórico. Vamos a comenzar con una de las primeras actividades de esta noche, que es la mesa redonda titulada Patrimonio Humano de la Villa de Agüimes. Pero antes me gustaría recordarles a todos ustedes que mañana tenemos la visita guiada a las Salinas de Arinaga. Como bien saben, hemos estado inscribiendo a todas las personas que han venido durante estos días de la jornada. Todavía siguen habiendo plazas, pero bueno, ya calculamos que hay como unas 40 personas más o menos que van a disfrutar de esta visita a la situación actual de las Salinas de Arinaga, que como bien saben se ha restaurado, ha habido un proyecto de restauración de este espacio natural. Así que si alguna persona que no ha venido estos días anteriores le apetece contemplar el estado actual de las obras de las Salinas de Arinaga, pues están invitados, no cuesta nada, es gratis. Y mañana va a salir desde Agüimes, desde el Ayuntamiento de Agüimes a las 10 de la mañana, una guagua para ir a este espacio. Sabemos ya de gente que va a ir desde Arinaga que ya van directamente ahí. Así que si están interesados, pues una vez más quedan invitados. También recordarles que tenemos a partir del mes de noviembre, vamos a poner en marcha un taller de genealogía. En este caso, don Tomás Ruano Espino, que anoche hizo una charla sobre la protección legal del patrimonio, será el profesor encargado de realizar este taller que durará 3 meses. Y nada, también hay una inscripción en la mesa que se encontraron a la entrada de la sala, y si están interesados o interesadas en asistir, el curso va a ser los viernes por la tarde de 6 a 8 y los sábados por la mañana de 10 a 12. Me parece, en principio, el lugar va a ser o en la Casa de la Cultura o aquí donde estamos ahora mismo, que ya informaremos antes de que comience el curso. Bueno, comentarles que este es una nueva iniciativa del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, la de esta mesa redonda. Pretende ser una actividad que todos los años perdure, cada vez que haya una jornada. Y en este caso, pues se trata, como decía antes, de recuperar el patrimonio humano de la Villa de Agüimes. O sea, la idea es resaltar las figuras de personas que en estos casos ya no se encuentran entre nosotros, pero que de alguna manera dejaron huella en el municipio de Agüimes por su labor social, política, económica, y este es nuestro pequeño aporte, o este pequeño homenaje a esas personas de las cuales vamos a hablar hoy. Yo, sin más, voy a pasarle la palabra a don Francisco Tarajano, que además de miembro del Consejo de Patrimonio Histórico, ustedes saben que es el cronista oficial de la Villa de Agüimes y es el encargado de dirigir esta mesa redonda. También agradecerles a la presencia a las personas que se encuentran con nosotros en la mesa, y nada, ya no voy a hablar más porque si no me enrollo mucho, y le paso la palabra a don Francisco Tarajano. Buenas noches. El patrimonio mayor y mejor de un pueblo son sus mujeres y sus hombres. Los edificios suntuosos, las casitas sencillas, los fecundos cercados, los pedaderos y hacendillas rebosantes de sudores, los templos, ermitas, museos, plazas y calles cargados de siglos, dicen, hablan de cuerpos y almas de hombres y mujeres que los hicieron. La Comisión de Patrimonio de la Villa de Agüimes, en los recorridos por el barrio en el 2005 y la calle Progreso en el 2006, honraron a personas que las hicieron y que la viven sus descendientes. Este año ha querido la Comisión honrar solo a unas cuantas personas y se me encomendó a mí elegir a 5 o 4 personas. Para mí, a personas ilustres me dijeron, para mí tan ilustre es el afanoso labrador como la tesonera costurera, el elocuente barbero como la sabia maestra, el eminente abogado como la madrugadora pastora, el formidable jornalero como la magnífica
peina o sirvienta del hogar, porque todos ellos y ella han sido pabilo, lumbre que iluminan a sus hijos, a sus familiares y a sus vecinos. Confieso que al tratar de cumplir con el encargo que se me hizo, desfilaron por mi mente un centenar de personas dignísimas de ser reconocidas, de ser merecedoras de la gratitud y de la memoria del pueblo de Agüime. Tuve que escoger a 5 y dejar en reserva en el granero y depositar en el granero de mi memoria para años sucesivos. Es difícil acertar a escoger las espigas granadas de un trigal o las flores más bonitas de un jardín, y sobre todo cuando hay muchas. Confieso que en la elección influyeron mis afectos y recuerdos personales, porque a las 5 personas conocí, traté, respeté y quise. Pido perdón por mis posibles fallos o excesos y por dejar a tantas y tantas personas tan dignas como las que vamos a encumbrar hoy en este acto. Cada persona vale por lo que hace, y hacedores buenos y sobresalientes en Agüime hay muchísimos. Hoy resucitamos y llamamos a estar aquí y con nosotros a doña Antonia Armas Artiles, Antoñita la Cubana. Vale toda persona que siempre brega por llegar dignamente a estas metas, y si no llega, deja huellas señeras en duras cuestas. Antonia Armas, en Cuba y en Agüime, fue llama y alma. Sus doctas manos trabaron cuerpecitos llenos de encantos. Miles de madres a la Santa Antoñita ponen altares. Bien los merece, porque fue auxiliadora hasta su muerte. Antonia Armas Artiles fue una agüimense de pura cepa. Todo Agüimes la conocía por Antoñita la Cubana, porque de Cuba regresó llena de gracias y frutos de su bien. Los hermanos Sebastián, Francisco, Manuel, Antonio y José Guerra García, hijos de Antonio Guerra López y de María del Cristo García, emigraron jóvenes a Santa Clara, en Cuba, hoy llamada Villa Clara, antes de ser citados para el servicio militar obligatorio. Sebastián Guerra García casó en Villa Clara en 1923 con Florencia Artiles González. Manuel Guerra García casó en 1925, también en Villa Clara, con María del Cristo Trujillo Alemán. Francisco Guerra García, por su parte, casó también en Villa Clara con Ana Artiles Tarajano, hija de los agüimenses Sebastián Artiles Castro y Adelaida Tarajano Romero. Los citados no regresaron a su villa natal de Agüimes. José Guerra García, perteneciente al reemplazo de 1911, fue declarado prófugo por el Ayuntamiento de Agüimes el 21 de febrero de 1912. A los 4 años, después de haber emigrado, José, atraído por la fuerza del amor, regresa a Agüimes con el propósito de casarse con su novia Antonia Armas Artiles. Solo permanece en la villa 2 días, escondido en la casa del alcalde don Luis Artiles Castro, puesto que estaba sujeto a búsqueda y captura por la Guardia Civil. A los 2 días, de acuerdo con el cura párroco de la Iglesia del Carmen, del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, don Pedro López Cabezas, casa con Antonia Armas. Desde la misma iglesia lograron meterse en un barco que los conduciría hasta Cuba. Por los campos de Santa Clara
desarrollan sus actividades y tienen 6 hijos. Después de pasados los años, José Guerra y Antonia Armas regresaron en 1932 con sus hijos José, Concepción, María, Caridad, Juana y Ramona. Con el correr de los años, estos hijos formaron familia en Agüimes. José Guerra Armas casó con Ana Pérez. Concepción Guerra Armas casó con Manuel Sánchez Hernández. María Guerra Armas casó con Fernando Artiles Suárez. Caridad Guerra Armas casó con Sebastián Sánchez Hernández. Juana Guerra Armas casó con Manuel López Urquía. Ramona Guerra Armas con Juan Ramos Alejandro. Antonia Armas Artiles fue llamada cariñosamente en Agüimes Antoñita la Cubana. No tenía estudios académicos, pero en Agüimes desempeñó durante más de 35 años la profesión de partera con el beneplácito de todos los vecinos y con la aprobación de los médicos titulares de la villa. Nunca cobró por ayudar en los partos, tan solo pretendía hacer el bien y ganar el aprecio de su gente en Agüimes, como ocurrió con Lola Tarajano Pérez, quien tuvo 15 hijos en partos felices con la ayuda extraordinaria de aquella mujer que fue Antoñita la Cubana. La primera criatura que recogió del vientre de su madre fue Juana Rodríguez Artiles, hija de Ana Artiles Rodríguez. Y la última, precisamente en la tarde antes de su muerte, fue la hija de Carmen Santana Armas. Cuando Antoñita la Cubana murió el 21 de enero de 1971, todo Agüimes sintió que había perdido a una sencilla, buena, meritoria y valiosa mujer que había hecho historia y méritos en Santa Clara de Cuba, donde tuvo a todos sus hijos, y en su villa natal. El 6 de junio de 1971, la Sociedad Roca Guairo le tributó un homenaje de admiración y gratitud. El Ayuntamiento de Agüimes, presidido por don Antonio Morales Méndez, ha honrado a esta benemérita mujer dando a una de las calles de la villa de Agüimes el nombre de Antoñita la Cubana. Bueno, aquí tengo yo a mi hermana Carmen Tarajano Pérez. Carmen, ¿cuántos altares le hiciste tú a Antoñita la Cubana? 12 altares. Y Antoñita la Cubana era auxiliadora antes del parto, en el parto y después del parto. Y una pregunta, Carmen, ¿algún médico asistió a los partos tuyos? ¿Ningún médico? ¿Y alguna vez hiciste algún obsequio a Antoñita la Cubana? Porque ella no cobraba nada, ¿no? Y yo invito a alguna persona del pueblo, seguramente que tuvieron hijos en las manos cariñosas de Antoñita la Cubana. ¿Quién quiere hablar sobre Antoñita la Cubana? Bueno, yo tuve 5 con ella y la verdad que fue maravillosa Antoñita, muy estupenda, una persona que con hablar nada más, a mi parecer se le quitaba a uno todo. La verdad, muy buena mujer. Es lo que tengo que decir. La verdad que sí. Merece altares, ¿verdad? Sí, merece altares. Todo lo que se le haga son pocos. Sí. Y yo no sé, aquí está un nieto de ella, pero cuando yo estaba recogiendo coplas para Agüimes Canta, me acuerdo que fui cerca de la casa de Eustacito, vivía una hija de Antoñita, me parece que era Caridad, y me emocionó que esa niña vino con 6 años de Cuba y sabía tantos cantares de la Cuba natal, incluso patrióticos, que yo decía, es una maravilla, un talento esta muchacha, o es que en la casa de Antoñita se vivía a Cuba, porque todos nacieron en Santa Clara, vivía a Cuba su patria natal como la querían tanto como a su Agüimes, creo yo, ¿no? ¿Qué puede decir don Fernando de su abuela?
y la vi siempre en el mismo trajín, es decir, en el trajín de ayudar a las personas necesitadas, en ese caso de parto, y después una persona sencilla, una persona muy normal, manteniendo a sus hijos, ayudando a sus nietos. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Alguien más habla del día? ¿Sí? Hola, buenas noches. Yo puedo hablar por lo que mi madre contaba. Mi madre tuvo 13 hijos con Antoñita. Yo recuerdo a los más pequeños de verla llegar a mi casa, no solamente al parto, sino después 8 o 10 días después, a bañar al niño continuamente hasta que el ombligo se cae y se le cayera, ¿no? Y recuerdo de ver a mi madre, o a ella misma, si mi madre no podía, calentaba el agua, en una cestita de caña ponía la ropa con un sapo medio que calentaba esa ropa, para luego vestir al niño. Y estaba así 8 o 10 días, y era como un rosario de la aurora, de casa en casa, a las 12 de mediodía empezaba, y de casa en casa iba por todos los niños que habían nacido al mismo tiempo, y estaba así los 8 o 10 días hasta que el ombligo le cayera. Y recuerdo que hoy decía mi madre en agradecimiento que ella le contaba que iba a asistir a ciertas personas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana cuando se ofreciera, aquí fuera del municipio, no recibía nada a cambio, pero que ella llegó muchísimas veces, era tan humana que cuando veía la necesidad en esa familia que no tenía nada, le llevaba ella en su casa un termo con café con leche o un pichón para hacer un caldo, y era ella quien asistía, aparte de tener al niño, a estas personas. Entonces yo tengo muchísimo de oír a mi madre hablar, y siempre he pensado, y más de una vez he dicho aquí a los concejales del ayuntamiento, algunos de ellos, que como no se han acordado a Antoñita para hacerle una estatua que tantas hay en Agüime, que creo que se la tiene muy merecida. De verdad que lo he comentado muchísimas veces, porque creo que fue una mujer muy humana por su trabajo y por su sencillez y naturalidad con que hacía las cosas. Yo desde aquí me recuerdo a ella porque mi madre la quiso mucho, porque únicamente en un aborto que tuvo, ella era quien llamaba al médico, le decía: Francisca, esta no está para mí, tienes que ir para el hospital. Pero el resto ella era tan experta o más que el mismo médico de cabecera. Y yo desde aquí, pues, la verdad que le dedico un aplauso en memoria a ella, porque creo que... Sí, María Antonia, hija de Domingo Artiles Tarajano, me decía el otro día en Arinaga que ella antes estaba para dar a luz, y 3 días antes de dar a luz se le presentó complicación y fue a casa de Antoñita, a la cubana, para preguntarle si el niño venía o no. O sea que Antoñita la cubana sabía más que don Francisco Retana, que don Vicente Boada, que don Ricardo Rueda, que eran los médicos municipales, porque la experiencia vale mucho más que la ciencia aprendida en los libros. Y Antoñita la cubana, por su experiencia, yo creo que fue, lo que digo aquí, auxiliadora de Agüime hasta su muerte. Yo me sumo a la petición de esta señora de Agüime para pedir una estatua y el aplauso de todos ustedes aquí presentes para esa gran mujer que fue Antonia Armas Artiles, cariñosamente Antoñita la cubana. Francisco López Sánchez: cada persona vale por lo que hace y no por sus ancestros ni tutelaces. Los hechos dicen de tesón, de talento, de pasos firmes. Francisco López, a la villa de Agüimes le da renombre. Minas y Menas hablan de sus empeños y su entereza. Honor y gloria al que abonó su vida con fe y con honra, al que logró con sus ansias preciosas flores de amor. En la historia de los pueblos aparecen personas brillantísimas, casi perfectas, dotadas de cualidades innatas y adquiridas que las hacen sobresalir entre sus semejantes. Una de esas personas eminentes fue Francisco López Sánchez, nacido en el Ingenio el 31 de diciembre de 1918,
hijo de Eustacio López León y de Magdalena Sánchez González. De niño destacó como alumno aplicado y superdotado en la escuela tercera de la Escuela Graduada de Agüimes. El maestro, don Arturo Soriano, lo consideró apto y merecedor de cursar una carrera universitaria, pero sus padres carecían de los recursos económicos precisos. A los 16 años empezó a trabajar como mecánico en pileta en la comunidad de don Francisco Quintana. A los 18 pasó a residir en Telde con su tía paterna Josefina López León. Se perfeccionó como mecánico en el taller de don Isidro, en el lomo de la Barranquera de Telde. Inventó una bomba para la extracción de agua de los pozos subterráneos. Esta bomba fue probada por primera vez en un pozo de Tenerife, donde Francisco fue admirado, reconocido y apoyado. Fue entonces cuando el empresario don Juliano Boní Gómez se interesó por las dotes extraordinarias de Francisco, se asoció a sus iniciativas y colaboró con sus empeños. El primer taller de mecánica de Francisco López fue situado en la actual calle Juan Alvarado Isaac de Agüimes, frente a la entonces tienda de Juan Romero Alvarado, heredada posteriormente por su hija Catalina. Sus empleados fueron todos de Agüimes e Ingenio, entre ellos Maestro Pepe y Manuel Hernández. Don Juliano Boní lo asoció y lo nombró gerente de los talleres de la Naval del Puerto de la Luz, a donde Francisco se trasladaba al amanecer todos los días desde Agüimes para volver al peso del mediodía a su taller de Agüimes y acercarse a los hornos de cal de Arinaga, propiedad de su padre y regido entonces por su hermano mayor Fulgencio. Francisco, de genio emprendedor, constante, sin desmayo, de voluntad y tesón de acero, mostró su talento en otras actividades, entre ellas la de la construcción. Nombró encargado general a su hermano Fulgencio. Contó con la colaboración de su otro hermano Manuel y de su cuñado Carmelo Mena. La empresa Francisco López construyó en Firga, Valsequillo, Sardina de Santa Lucía, Ingenio, Aeropuerto de Gando. En Las Palmas de Gran Canaria, su empresa construyó la llamada Ciudad del Mar, desde la trasera de la calle Triana, y Venegas a la actual Avenida Marítima. También fue obra suya el edificio de la aviación y el de la Delegación de Trabajo en la calle 1 de Mayo, en Las Palmas. En Agüimes se responsabilizó de la construcción de las llamadas Casas Baratas del Ejido, del Mercado, también del Ejido, y de la residencia de las Carmelitas Descalzas en la calle Libertad. También fue obra suya la construcción de la galería del Barranco de las Vacas en Corralillo. Muchísimo más se puede decir de la inagotable labor empresarial y profesional de Francisco López Sánchez. La perfección y la honradez eran sus señas, pero más eminente fue Francisco como hijo, esposo, padre y hermano. En 1950 contrajo matrimonio en Agüimes con Antonia González Artiles, hija de Sebastián González Martín y de Antonia Artiles Rodríguez. Francisco López Sánchez murió el 16 de julio de 1966, dejando huérfanos a sus hijos Francisco, con 16 años, a Eustacio, con 14, a Sebastián, con 7, a Antonia, con 3 y Magdalena, con algo más de un año. Los dos hermanos mayores recibieron durante años sus enseñanzas en el colegio La Salle de Agüimes, pero a la muerte de su padre, los tres varones cursaban entonces estudios en el colegio de los jesuitas de Las Palmas de Gran Canaria. Hijo amantísimo, Francisco López Sánchez atendió siempre a sus padres. Compró la finca de Tomasito Lozano, que lindaba con el molino, y se la regaló a su padre Eustacito para que se entretuviera en sus ratos libres. Jamás se acostó sin pasar a ver a prima noche a sus abnegados padres. Para sus hermanos, sobrinos, tíos, primos y amigos fue generoso y espléndido. Agradecido a su tía Josefina, costeó la carrera de medicina a su primo Juan Cabrera López. 2 años después de fallecido, Francisco López Sánchez, sus hijos mayores Francisco y Eustacio fundaron la empresa Lópezán. Tenían entonces 18 y 16 años respectivamente. Tuvieron siempre el apoyo y la colaboración sincera de su madre, Antonia González Artiles, pero el ingenio, genio, talento, tesón y voluntad la heredaron de su magnífico padre, que asoció siempre su afán emprendedor al bienestar y amor a su familia y a sus pueblos de Agüimes e Ingenio.
hay muchas familias de Francisco López. ¿Alguna hermana quisiera hablar de su hermano? O si no, Juan, que es su sobrino. Venga, Juan. Bueno, Te advierto, y es una... Lo tengo que decir, que cuando yo elegí a esta persona y a otra de quien vamos a hablar, influyó mucho una Magdalena López Sánchez, que Dios la tenga en su gloria. Sigue, Juan. bueno, que conocí a mi tío y que lo traté muchos años, que tuve esa buena suerte. Y de lo que más recuerdo era, desde luego, su cariño que dio a toda la familia y a todo el mundo, que era un hombre con el que se podía contar, que era un hombre que hizo por el pueblo y por mucha gente, por sus trabajadores, que le dieron dinero y que él lo repartió también. Pero hay algo que indudablemente destacaría de mi tío, era su inteligencia. Era un hombre extraordinariamente inteligente. Podía hablar de cualquier tema y podía entender cualquier cosa con la que estuviéramos hablando. Algunas veces me acuerdo que yo estudiaba, ya estudiante de ingeniería, le proponía algunas cosas y le hablaba de algunas cosas, y él, por el cuento de la vieja, llegaba a conclusiones que yo, con una formación ya estable, algunas veces no llegaba. Y ese fue el recuerdo que tengo de mi tío, aparte de que fue hombre que para lo suyo siempre estuvo al pie de todo el que se acercaba. Yo... Una persona que lo conoció, porque Fulgencio López era casi el brazo derecho de Francisco López, es Consuelo Bordón. Yo quisiera que Consuelo nos dijera algo sobre Francisco López. ¿Está Consuelo ahí? Buenas noches. Yo lo que tengo que decir que fue un buen hermano, un buen hijo y un buen padre. Que con esto resumo todo lo que tengo que decir. Que fue un hombre excelente para todos, para la familia, para los que le ocupaban para cualquier cosa, que él podía, estuviera en su mano. Nada más. Tú no lo conociste. Josefina, nada. Bueno, pues entonces pasamos a otra gran mujer. Agustina Medián Rodríguez. No valen las fortunas ni los linajes si no se riega el bien con propia sangre. Valen personas que ganan vivas gracias por casco y costa de la villa de Agüimes, rica en historia. Agustina Medián, de afanes solidarios, fue pedestal. Plagas y vientos no tumbaron las palmas de sus empeños. Por llanos prietos aún quedan los vestigios de sus desvelos. La mujer fuerte regaló amor y bien hasta su muerte. Buenas noches. Agustina Medián Rodríguez nació en la villa de Agüimes en 1891. Sus padres, Francisco Medián Alvarado y María del Pino Rodríguez de León. Abuelos paternos, Matías Medián Artiles y María Concepción Alvarado Díaz. Abuelos maternos, José Rodríguez Rodríguez y Agustina de León Alvarado.
El 30 de abril de 1914 casó con Francisco Domínguez González, hijos de José Domínguez Estupiñán, de Ingenio, y de Dominga González Suárez, de Agüimes. El matrimonio vivió primero en la calle Progreso, en casa alquilada a don Justino Alemán Báez, coronel de ingenieros. Después en la calle Moral, en la suntuosa casa del médico don Vicente Ruano Urquía, fallecido en 1924, se la alquiló su esposa doña Elena Quesada. En 1933 falleció su esposo don Francisco Domínguez González. Hacia 1940 doña Agustina, en su afán de una superior cultura y de un mejor porvenir para sus hijos, se residenció en Las Palmas de Gran Canaria, primero en la calle Cano y después en la plazoleta Hurtado de Mendoza. Esta última suntuosa casa había sido adquirida por su esposo y su hermano José en 1931. Aquí los nombres de sus hijos e hijas, junto a los esposos y o esposas con quienes contrajeron matrimonio. Dominga Domínguez Melián, Federico Arias Ruiz. María del Pino Domínguez Melián, José Iborra Silleros. Rosario Domínguez Melián, Fernando Rodríguez Cifuentes. Josefa Domínguez Melián, religiosa. Matías Domínguez Melián, Adelaida González Suárez. Agustina Domínguez Melián, Juan Jurado Benvibre. Nosotros la recordamos con afecto y emoción. Era una persona bondadosa, amable, sencilla, generosa. Las puertas de sus casas estuvieron siempre abiertas para la gente y humildes amigos de su hijo Matías, como fueron Juan Abrante Alemán, Juan el de Reloj y Francisco Tarajano Pérez. La empresaria doña Agustina Melián Rodríguez, en mayo de 1840, don Francisco Melián Romero adquirió 100 fanegadas de tierra lindantes con el barranco de Valo. En el amillaramiento de 1856 declara poseer 20 fanegadas en Llanos Prietos, una en Lomo de la Arena y 3 en La Goleta y en El Cabezo. Parte de esas tierras las heredó su nieto Francisco Melián Alvarado, padre de doña Agustina, quien en 1916 la cedió a sus hijos José, médico, y Agustina. Estos adquirieron después muchas más fanegadas. Don Francisco Domínguez, esposo de doña Agustina, dejó la profesión de militar y se entregó tesoreramente a la primera explotación agrícola en la costa de Agüimes, en unos terrenos hasta entonces considerados improductivos. Cuando murió en 1933, dejaba sentado en la próspera finca de Llanos Prietos a más de 100 personas humildes procedentes de Tel de 77, Tarajana 9, Valsequillo 6, Ingenio 6, Mogán 1 y de Agüimes Casco bajaban a pie cada día numerosos obreros. En torno a la casa de los amos se formó un caserío donde vivieron los agüimenses Antonio Méndez Rodríguez y María Sánchez Bordón, José Santana Benítez y Rosario Méndez Rodríguez, Rafael Esteban Alemán y Agustín Ojeda, entre otros muchos. Las viviendas estaban ubicadas donde hoy, desafortunada y caprichosamente, llaman Los Espinales. En documentos municipales se afirma que en 1933 habían 29 viviendas en Llanos Prietos en torno a la mansión de los Domínguez Melián. Doña Agustina, viuda desde 1933, prosiguió la labor de su esposo y tuvo que convertirse en empresaria y administradora. Desde Agüimes o desde Las Palmas de Gran Canaria bajaba diariamente a velar por la prosperidad de la finca y el bienestar de sus muchos empleados. En ocasiones fijó su residencia en los citados Llanos Prietos. Allí, en 1963, fallece su hija Rosario Saro. Llanos Prietos, no Espinales, fue el germen del esplendoso cruce de Arinagas actual. En 1971, la entidad poblacional Llanos Prietos pasó a denominarse Cruce de Arinagas. Doña Agustina Melián Rodríguez, eminente mujer de Agüimes, madre maravillosa, persona noble, generosa, benefactora, eficiente, emprendedora, caritativa, buena, se merece gratitud y la memoria de su villa natal de Agüimes. Todas las personas que la conocieron vierten elogios y gracias a aquella extraordinaria dama que se afanó en derramar el bien entre sus familiares, amistades y sobre todo entre sus muchos servidores y empleados. Doña Agustina poseía un ganado de 600 cabezas que le permitió ser espléndida y devosa. A sus familiares, amistades y empleados no le faltaron la leche y el queso
en todo el año ni tampoco los frutos de su fecunda finca. Doña Agustina, una valiosísima y benemerentísima hija de Agüimes. Aquí cerquita, en la plazoleta Verdugo, en la casa que fue de don Pedro, de don Pedro, el escribano público de Agüimes, y de Ruano Alvarado, y después de su hijo, el Pedro emérito don Vicente Ruano Urquía, que su esposa doña Elena Quintana quedó con ella, se la alquiló a doña Agustina Medián Rodríguez, a los esposos Domínguez Medián, y ahí nació una niña que está aquí presente, Agustina Domínguez Medián. Yo quisiera que Agustina nos dijera al menos por qué doña Agustina quería tanto a su villa natal y por qué se tuvo que ir, si quería tanto, se tuvo que ir a Las Palmas. A ver, Agustina Domínguez. Mi madre quería mucho a Willy y lo que pasó fue que mis hermanas las mayores fueron a educarse a Las Palmas internas y entonces nosotros éramos 6 hermanos y por años siguientes teníamos que ir una, otra y otra que nos mandaban a educarnos a Las Palmas. Entonces mis hermanas las mayores vivían en temporadas enteras con mi tío, como era soltero, pues vivían con ellos y mi padre nunca quiso irse de Agüimes y nunca lo consiguieron mis hermanas. Pero cuando mi padre murió, mi madre consideró que perdía a sus hijas si no se iba a Agüimes, pero siempre en su vida fue a Agüimes. Ella vivía en Las Palmas, pero todos los días venía en su coche a pasarlo a Agüimes y al Llano Prieto. Pasaba por allí y después iba a casa de las de Amador, que eran unas amigas de ella de toda la vida antes de irse para Las Palmas, a quien ella quería mucho, y veía a mis tíos que también vivían aquí y venía a verlos y a traerles cosas siempre, porque como uno era soltero y mi madre le traía comida hecha y le traía cosas, venía todos los días a Agüimes porque ella donde estaba feliz y contenta era en Agüimes. Los demás, para ella Las Palmas nunca fue un sitio en el que ella pudo disfrutar, porque ella se venía a Agüimes, que era en donde ella disfrutaba de verdad, enterándose y sabiendo todo lo que pasaba en el pueblo, a quien ella quería tanto. Yo recuerdo que estando de profesor en el Colegio San Ignacio de Loyola ya por 1951-52, todos los viernes veía el coche de doña Agustina Medián Rodríguez cargado de frutos, de queso, de qué sé yo, de cantidad, y iba regalando entre todas sus amistades. Entre ellas estaba su cuñada, doña Antonia Martín, hermana de su tío Matías, que murió muy joven, pero yo no quiero hablar porque cantidad de veces que merendé y entré en la casa de doña Agustina Medián Rodríguez, pero aquí está su nieto que vivió mucho tiempo con ella, incluso pasó temporadas en Llanos Prietos. ¿Por qué no dice Pepe algo de doña Agustina Medián? Era una mujer de un carácter muy fuerte, los que la conocieron lo saben, pero en ese carácter ocultaba el gran corazón que tenía. Bueno, ¿era carácter fuerte o se tuvo que hacer fuerte al Se quedar vivo? tuvo que ser fuerte, supongo, porque claro, ya la conocí viuda, pero y conviví con ella y era un carácter fuerte. Pero todo era corazón. Y ella adoraba a su gente, ya los Prietos era una extensión de su familia. Allí habían personas queridísimas como Antonio Méndez, Alonso Méndez,
Francisquito Teve. Benjamín, sí. Y mucha gente. Todos los días bajaban de Agüimes a trabajar a la finca y aquello era una unión entre los trabajadores y sus amos. Se interesaba, escuchaba los problemas que tenían como una madre y bueno. Bueno, yo creo que en aquellos tiempos fue un regalo y una bendición para Agüimes tener una empresa como la que llevaba doña Agustina Melián Rodríguez, que le diera en los años de hambre y de miseria después de la guerra, ¿no?, que hubo, que le diera trabajo a tantos agüimenses y terdenses, pero los agüimenses no lo residían casi ninguno en Llanos Prietos, sino que bajaban diariamente a pie, casi siempre, luego y también en camión. Y qué sé yo creo que merecía el recuerdo y reconocimiento de esta gran mujer que tuvo y que tiene Agüimes. Si alguna persona, lo ideal hubiera sido que gente que trabajó con ella hubiera hablado aquí, pero como está la fiesta del Rosario, la Crucita y demás, poca gente le atrae más la Virgen que estos actos, que al fin y al cabo estamos reconociendo también el valor. Y esto lo hizo doña Agustina en vida, ¿no? No después de muerta como hay caso. Pasamos Juan Rodríguez Melián. Quien lucha limpio y triunfa merece loas, no quien en el terreno safio se porta. La guerra impía majó y sajó a personas de gran valía. Juan Rodríguez Melián, en Villa Agüimes, vio cómo le aljorraron años felices. Es digno y justo rectificar errores de tiempos turbios. Nada ni nadie debieron amargar al buen alcalde republicano de honradez y bondad todo un dechado. Don Juan Rodríguez Melián, 1898-1956. Sus padres fueron Gregorio Rodríguez León y Catalina Melián Alvarado. Abuelos paternos, José Rodríguez Rodríguez y Agustina de León Alvarado. Abuelos maternos, Matías Melián Artiles y María Concepción Alvarado Díaz. Esposa, María Herrera Santana, hija de Antonio Herrera Artiles, maestro, y Sebastiana Santana Castro. Hijos, María, Catalina, Antonio, Gregorio y Juan. Juan Rodríguez Melián, tanto por la rama materna como paterna, procedía de familias muy influyentes en lo social, económico y político en la villa de Agüimes de todo el XIX y primera mitad del siglo XX. Don Juan fue un agüimense dignísimo, intachable, respetuoso y respetable, desprendido, solidario y comprensivo. Veamos solo dos hechos elocuentes. Primero, el 26 de junio de 1927, siendo presidente del casino, propuso y se aceptó por unanimidad nombrar socio de honor a don José Suárez Martín, maestro de la Escuela Graduada de Agüimes desde 1920. Era un acto de gratitud. Segundo, sus padres, don Gregorio Rodríguez de León y doña Catalina Melián Alvarado, en 1892, habían comprado a doña Francisca Verdugo y Pestana la casa solariega de sus antepasados, los de ella. A don Juan Rodríguez le tocó por herencia la parte norte que da a la plazoleta de Verdugo. La Escuela Graduada de Niñas se estableció allí desde 1923. Don Juan la alquiló por la módica cantidad anual de 600 pesetas.
El 15 de febrero del 47 la vendió al ayuntamiento por 25.000 pesetas. El 3 de mayo de 1973, el alcalde, don Luis Trujillo González, y don Juan Artiles Sánchez, delegado diocesano del movimiento familiar, hicieron una permuta. Allí se fundó la Casa Betania. El político don Juan Rodríguez Melián. La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril del 31. El 16 de abril tomaba posesión como alcalde de Agüimes don Cristóbal Gómez Suárez, venerable anciano que ya había sido alcalde de la villa en 1887 y seguía siéndolo cuando se declaró el lamentable incendio en las dependencias del antiguo convento de Santo Domingo. El 5 de junio del 31, por votación popular, resultó elegida la corporación municipal siguiente: alcalde don Juan Rodríguez Melián, primer teniente de alcalde don Fernando González Rodríguez, segundo teniente de alcalde don Juan Rodríguez Carreño, comisión de Hacienda don Francisco Cabrera Quevedo y don Bartolomé Romero Romero, comisión de Ornato don Francisco Martín Lozano y don Antonio Rodríguez Carreño, vocal de enseñanza don Baldomero García Puyol. Eran entonces funcionarios del ayuntamiento don Francisco Melián Rodríguez, secretario, don Fernando González Bordón, escribiente, don José Hernández Gordillo, amanuense, don Juan Abrante García y don José López Suárez, guardias municipales, y don Pedro Castellano Castellano, secretario del juzgado. Nosotros éramos niños por aquel entonces y lo recordamos como tiempo feliz, risueño, encantador, esplendoroso, y a las autoridades como personas íntegras y eficientes, y al alcalde como un caballero honrado, eficiente, ecuánime, un agüimense sencillo, ejemplar, casi perfecto. Los testimonios escritos y orales así lo confirman. Durante su gestión como alcalde, desde el 5 de junio del 31 hasta el 18 de julio del 36, tuvo que soportar severas críticas de personas ultraconservadoras por cuestiones como, primero, la incautación de los cementerios de Agüimes, Casco y de Temisa, el 18 de mayo del 33, por imperativo legal y en la convicción de que la municipalidad es la única dueña de los cementerios desde tiempo inmemorial. Los párrocos, don Enrique Báez y don José Cárdenas, se opusieron tenazmente. Segundo, la destitución del médico titular, don Vicente Boada González, por no querer residir en la villa. Tercero, litigio con el propietario don Maximiano Ramírez por irregularidades en el trabajo y lesiones a unos peones en la banda de Agüimes. Las personas sensatas y sencillas de ayer y de hoy dan la razón al ayuntamiento en los tres asuntos. El ayuntamiento republicano valoraba a las personas. El 22 de junio de 1933 suspendió la sesión municipal por el fallecimiento del primer alcalde de la República, don Cristóbal Gómez Suárez. El 6 de junio del 35 hace constar el sentimiento por el fallecimiento en Madrid del hijo ilustre de esta villa, don Juan Alvarado Isás. El 11 de julio de 1935, el alcalde don Juan Rodríguez se traslada a Las Palmas de Gran Canaria para disculpar a Rosario y a Antonia Martín y otras mujeres que habían izado la bandera bicolor, la monárquica, en Agüimes durante las fiestas del Corpus. Habían sido denunciadas por la Guardia Civil. El decoro, la dignidad, la honradez, la fidelidad a sus ideas fueron cualidades permanentes de don Juan Rodríguez Melián. Fue atropellado injustamente por los falangistas y franquistas. Su prisión durante algunos meses en el campo de concentración de Gando fue una cruel ignominia y un abuso abominable. La villa de Agüimes ha sido injusta con este benemérito hijo, silenciado por malvados intereses políticos. Nosotros pretendemos honrar su memoria. Las ideas se debaten, no se abaten. Las ideas se contrastan, no se matan. Gloria y honor a quien con gran decoro vivió y murió. Parece que los hechos que están ocurriendo en España dan pie a hablar hoy y profundamente de don Juan Rodríguez Melián, un hombre tan bueno. Yo lo conocí, aquí está su hijo Antonio,
íntimo amigo de ayer y de hoy. ¿Y por qué a un hombre tan bueno, por simplemente ser republicano, honrado, íntegro, se le lleva al campo de concentración? Bueno, aquí está Pedro Castellano, que entonces era secretario del juzgado municipal, también un hombre honrado a pie, fue llevado a campo de concentración y con ello un sencillo labrador como Francisco Alemán, Pancho Redondo le dice la gente, ¿verdad? O don Andrés Medián, o Chanito fue. Teresa, esposa de don Pedro Castellano, usted conoció a don Juan Rodríguez Medián, ¿por qué no nos dice algo sobre él? Teresa Bordón está por ahí. ¿Eh? Solamente una persona y con tu y tu esposo que convivió con él en Gando. También, muy buena persona, muy buena persona. Bueno, fíjese que aquí digo que el ayuntamiento creía que el cementerio de Agüime y de Temisa era propiedad desde tiempo inmemorial del municipio y no de la iglesia. Eso hay que investigar en los libros a ver desde cuándo, ¿verdad? Y indudablemente yo me acuerdo de niños, menos mal que han cambiado los tiempos, yo me acuerdo de niños que había un apartado para los niños no bautizados, los que estaban en el limbo ya estaban condenados, otro apartado para los que se suicidaban o se ahorcaban, apartados, ¿no? Y los que morían confesados y comulgados tenían su recinto especial, ¿no? Y eso, cuando un Estado es plural en ideas, no debe permitirse eso. Un ayuntamiento no lo haría. Y gracias a Dios que la iglesia ha cambiado. Bueno, don Antonio Rodríguez, ¿está retratado su padre bien o falta? Antonio Rodríguez Medián, Herrera. Bueno, mi padre era un señor bastante correcto, muy atento, un señor que prodigaba mucho, sobre todo con los pobres y necesitados. Un hombre que se desvivía para atender a su pueblo. Esa fue la vida de mi padre, pues siempre un señor trabajador y muy amante de su pueblo y de todos sus vecinos. Y debido a lo tanto que amaba, pasó lo que le tuvo que pasar. Esa fue la vida de mi padre. Bien, Antonio, un momento. Se le amargó la vida a tu padre, ¿verdad? Y indirectamente se amargó la familia, la vida de su familia, porque ustedes soportaron también algo durante esos años de... Hombre, soportamos todos un poco porque algo nos tocaba, pero como mi padre era tan consciente, fue un señor que olvidó lo pasado y siguió su vida normal y siguió tan atento y amable con el público, como fue siempre. Las personas que pueden ser mayores los conocerían mejor que yo y pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Yo leyendo en las actas del ayuntamiento, gracias Antonio, siéntate. Yo leyendo las actas del ayuntamiento veo que la honradez se le paga 12 pesetas a Joaquín Mena Ramírez por un viaje a Las Palmas. Se le paga 12 pesetas a tu padre, ¿cómo era? Carmelo Mena. A Carmelo Mena por un viaje a Telde. O sea que él elegía también a personas, esta gente en aquel entonces era humildes cocheros que ganaban el pan y la vida con el sudor de su frente y con los viejitos que cargaban. Eso es lo que dice Antonio, que iba hacia los humildes. Y fíjese que dije al principio que
Don Juan Rodríguez Melián procedía de familia de alcurnia durante el siglo XIX y parte del XX. Tan es así que yo a veces oía decir que sus mismos familiares consideraban como oveja negra de la familia, porque claro, ellos eran todos monárquicos y le salió un hijo republicano, como si ser con ideas republicanas fuera un baldón para la familia, como ahí está también en el libro mío, ¿verdad? José Braulio Alemán Urquía, un nieto de canarios que luchó por la independencia de Cuba. Uy, qué feo eso, que un hijo de Agüimes luche por la independencia de un país. Bien, ¿alguien más que quiera hablar de don Juan Rodríguez Melián? Y yo creo que estamos todos de acuerdo que don Juan Rodríguez Melián, único alcalde en los tiempos felices, al menos en mi niñez, fueron tiempos felices de la República, merecería resucitarlo en la historia, porque fue sepultado, ¿verdad? Resucitarlo en la historia y qué sé yo, dedicarle aunque sea una calle, ¿no? La calle mismo del Palmito, donde él se crió y tuvo la familia, ¿por qué no? De don Juan Melián, Rodríguez Melián. ¿Alguien más quiere hablar de...? Y si no, bien, pasamos ya. Magdalenita Sánchez González. Ingenio Agüimes, para el amor fecundo no tiene lindes. Flores de ingenio dan al pueblo de Agüimes frutos espléndidos. Magdalenita, por sus tantas virtudes, ganó maquilas de gracias muchas de la gente de Agüimes, duchas en luchas en tiempos grises, tristes. De dama insigne reverberan recuerdos por toda Agüimes. Magdalenita, en sus hijas y nietas, es siempre viva. En el molino seguirá Magdalena con Eustacito. Buenas noches. Como muchos y muchas de las presentes no me conocen, voy a presentarme. Soy Marta Campuzano López, bisnieta de Magdalenita, de la que me han concedido el honor de transmitirles a ustedes un algo de su vida, de sus virtudes y de sus frutos. Espero que les guste. Magdalena Sánchez González. Magdalena Sánchez González era natural de Ingenio, hija de Manuel y de Candelaria. Se casó en 1917 con Eustacio López León en la iglesia del Santo Cristo en el Puerto de la Luz, ya que estaba allí de párroco don Pedro López Cabeza, tío paterno de Eustacio. Eustacio nació en Cuba, pero su padre procedía de Ingenio, José López Cabeza, y su madre era cubana, Calixta León Gómez. Regresó a Ingenio a los 5 años de edad. Allá por los años 20, Eustacio vuelve a Cuba y deja a Magdalena en Ingenio, al calor de sus padres y hermanos, con los 4 hijos mayores nacidos: Fulgencio, Francisco, Manuel y Magdalena, pero embarazada de la 5ª hija, Eustacita. Cuando regresa de Cuba y con la alegría de conocer a su nueva hija, rompe Eustacio a montar el negocio del molino de gofio en Agüimes, la muy ilustre villa, a mediados del año 26. Pocos meses después, se quedará Magdalenita para siempre en este pueblo, no sin añorar a su antigua patria. Aquí se afincó este matrimonio, llenando su entorno de paz, fecundidad, dulzura y quehaceres. Y es aquí también donde le nacen las 4 hijas restantes: María del Carmen, Calixta, Aurelia y Josefina. Magdalenita fue una mujer amable, generosa y caritativa con toda la gente, pero mucho más con los necesitados,
que mediaban ante su marido para que se llevaran a sus casas al menos 1 kilito del nutritivo gofio, aun cuando había escasez y no daba para cubrir las necesidades de todos. Magdalenita fue una mujer sencilla y agradable, apreciada tanto en Ingenio como en la villa de Agüimes. Además, fue una esposa ejemplar y maravillosa madre, una magnífica estampa de la madre canaria oficiosa, bordadora, caladora y auxiliadora de dificultades y adversidades. Dejó a la villa de Agüimes el valioso patrimonio de sus hijos buenos, honrados, admirables por sus virtudes y por sus frutos. He aquí sus 9 hijos y con quienes se casaron: Fulgencio López Sánchez con Consuelo Bordón Suárez, Francisco López Sánchez con Antonio González Artiles, Manuel López Sánchez con Paquita Naranjo Rodríguez, Magdalena López Sánchez con Carmelo Mena Rodríguez, Eustacia López Sánchez con Marcial Artiles Calixto, María del Carmen López Sánchez con José Hernández Urquía, Calixta López Sánchez con José Miguel Macías Martel, Aurelia López Sánchez con José Artiles Vázquez, Josefina López Sánchez con Pedro Reyes Falcón. Magdalenita murió en la villa de Agüimes a sus 82 años de edad. Había sido panal de consuelo y alegría de sus 9 hijos, 46 nietos y 17 bisnietos. Magdalenita Sánchez González, dechado de madre fuerte, fecunda, abnegada y bondadosa. Una bendición para la villa de Agüimes, que la honra y le agradece los frutos de su vientre y la dulzura de su alma exquisita y espléndida. Bendita las mujeres, madre fecunda, colmenares de sus amores, hasta su tumba, tal Magdalena, a quien por sus virtudes se le recuerda. Magdalenita, Aurelia, Josefina, nada. Lo dijo todo tu sobrina. Consuelo tampoco. Bueno, volvamos al nieto. Que bastante judilla de gofio comiste allí, ¿verdad? Sí, que duda cabe. ¿Qué diré? No tenía nada preparado ni me esperaba No, yo así es mejor. que me cogiera. Así es mejor. Pero, ¿qué te diré de mi abuela? Sería una mujer de hoy, porque en aquel tiempo las mujeres no podían figurar como hoy podían ser, pero habría que pensar en que era una adelantada a su tiempo. Yo diría aquello que se dice, cheche la fen, los hijos que salieron adelante y las hijas y todos salieron adelante, y mi abuelo con su negocio y con todo el trabajo que llevaba, tenía detrás una mujer fuerte que le ayudaba, que lo guiaba, y este tipo de mujer que en aquel tiempo no destacaba y que hoy podría ser una mujer empresaria o una mujer de las que están activas en la sociedad. ¿Qué más diré? De mi abuela estaría hablando eternidad, de cariño, de todo, pero en fin, eso me supongo que a los demás les va a aburrir. Una pregunta, Juan. ¿Eustacito era sumisito a la voz de Magdalena? Mi abuela era una mujer de carácter, sí, y de una inteligencia poco corriente. Porque tu abuelo me decía a mí que venían los pobres del Borradillo, del vecindario, a pedir negocio, y esta mujer me obligaba a darle medio kilo de gofio, no Sí, podía. Mi abuelo decía que ella no dejaba irse a nadie sin el gofio de su molino, que ella siempre estaba dispuesta a ayudar y siempre estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. Y había mucha gente que a mí mismo me lo ha dicho. Mi abuela fue
me decían algunos. Tu abuela fue la madre del Ejío, me decían. Yo no, ese aspecto no lo viví, no lo conocí, pero sí me lo han hecho vivir mucha gente. No, en aquellos tiempos de hambre y de miseria, yo sé, Eustacito mismo me decía que le daba pena que vino un hombre de Corralillo, que tengo mis hijos muertos de hambre, mis nietos, por favor, y recorría 10 y 12 kilómetros en busca de un kilito de gofio porque se morían de hambre, ¿verdad? Que no tenía un pedacito de finca, un trocito de terreno con 3 horas de agua. Aquellos fueron tiempos de miseria. La España, una grande y libre que derrotó a la República, a esta España. A ver, por ahí quieren hablar. Yo recuerdo de Madalenita, aparte de todo lo que han dicho, porque era una mujer muy buena, siempre estaba en la casa estaba siempre abierta para todo, que era muy devota de la Virgen del Carmen. Puso a 3 hijas Carmen. No sé si por equivocación, si por qué, las puso. Y me acuerdo cuando se murió Francisco, que murió el día del Carmen. Y ella en su llanto, que fue una muerte inesperada de repente, decía, ¡ay, Virgen del Carmen, Virgen del Carmen, Virgen del Carmen! Como diciendo, ¿por qué me has hecho esto, Virgen del Carmen, con lo que yo te quiero? Nada más. Bueno, yo sé que hemos tomado 5, ya dije al principio que estos nombres, cúlpeme a mí que los haya elegido. Yo sé que existen muchas personas tan dignas de ser recordadas y homenajeadas. Se lo dije a Charina allá abajo en la Linares, que estaba dudando de también traer a su abuela Teresita Suárez, magnífica persona tan digna de recordarse, pero claro, tenía que elegir a 5. Y ahí Teresa Bordón me llama la atención que por qué no incluía a mi hermana Lola, que tuvo 15 hijos y quedó viuda y la sacó. O sea, en Agüimes hay hombres y mujeres valiosísimos que no hace falta ser abogado ni médico para ser hombres ilustres. Las tenemos al ladito de la casa, en nuestra misma calle, ¿no? Yo creo que la gente que está escuchando opine sobre si este acto debe repetirse o continuarse, o cómo le ha parecido. A ver. Venga, Luis. Yo creo que sí, que se debe repetirse. No, aquí solamente Agüimes ha sido como el imán que debe coger todos los municipios de Gran Canaria para que también homenajear a su gente que viven, que hacen por el pueblo. Por lo tanto, yo felicito pues al Ayuntamiento de Agüimes que haga esto todos los años. Nada más. Yo creo que tiene un valor inconmensurable el hacer esto, porque, como tú decías, Paco, la historia no la hacen solo los prohombres y las promujeres, sino la hacen todos los demás, que son la mayoría y son los que se están felicitando aquí, porque ellos son una representación de aquel pueblo que fueron de unos valores inconmensurables y que si no es por estos actos se les olvida en el pasado, y dentro de una generación más nadie se acuerda de algo que ha sido, que hoy los que viven en Agüimes son los descendientes del esfuerzo y de la labor enorme que hicieron esas prohombres y esas promujeres. Así que todo lo que hagan en ese sentido me parece maravilloso. Además, el que no sabe su historia vive en el aire, no vive en el pasado y no tiene cimientos ninguno, y por lo tanto su estancia en la vida será en vacío.
Bueno, yo quería felicitar también por estas jornadas que se han desarrollado durante esta semana, que ha estado el salón a rebosar. Ya Paco lo dije antes, yo llegué un poco tarde porque Teresita se encontró indispuesta y no pudo venir aquí, tuve que ir al médico con ella. Es una pena que esta jornada hoy haya coincidido con la procesión de las antorchas de la Virgen. Sabe que la Virgen en Agüimes es lo máximo, ¿no? Y es una pena porque toda la semana ha estado a rebosar, por todos los actos, el salón y el patio, ¿no? Lo único, hay poca gente por eso, por lo que dijo Paco. Es una pena que no tuvieran en cuenta que coincidía este acto con la procesión de las antorchas. Entonces, claro, se ha pisado un acto con otro. No quería decir más nada. O sea, yo creo que esta jornada, no solamente la de hoy, sino toda la semana, ha sido muy buena para Agüimes. Pues, nada más. Pues muy bien, si no hay ninguna intervención más. Vale. Bueno, a mí sí me gustaría aclarar lo de las fechas, ¿no? Por la parte que nos corresponde como organización. Es verdad que las jornadas anteriores siempre lo hemos hecho en estas fechas y hasta ahora no creo que no había coincidido con esta procesión porque nunca habíamos visto, ¿no? Es verdad que siempre lo hacemos coincidir con el puente del 12 de octubre y no hemos movido la fecha por eso, pero también comentar que las fechas estaban puestas antes de saber que la procesión iba a ser hoy, así que por la parte que nos corresponde como Ayuntamiento de Agüimes y Concejalía de Cultura, pues mil disculpas por la fecha. Pero bueno, de todas maneras aquí habemos un buen número de personas, también se está emitiendo o se está grabando por Teleagüimes y todos los agüimenses tendrán ocasión de verlo por la televisión. Bueno, una vez que damos por finalizado esta primera parte, vamos a pasar a la segunda, que es una proyección de un documental titulado La Estrella del Sur. Son imágenes, en este caso, ahora lo explicará don Damián Santana, que se encuentra con nosotros, pero es imágenes de la celebración del Día Mayor de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, con la apreciación de la imagen, con lo cual no la estamos viendo en la calle, pero la vamos a ver aquí hoy en imágenes, me parece que era del año 79, ¿no, Damián? No me acuerdo. Con la proyección de la imagen, ofrenda a la patrona y misa celebrada por don José Díaz. Así que a los participantes, si no les importa, agradecerles a todos su participación y pedirle un fuerte aplauso, por favor.